2024. Chile se acerca a los 800.000 contagios desde el inicio de la pandemia y sobrepasa los 20.000 fallecidos por COVID-19. Para analizar estas cifras nos acompaña hasta ahora la doctora Lorena Tapia, pediatra, infectóloga y directora del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. A ver, veamos un poquito el contexto, y quería llegar un poco, como lo hemos hablado tantas veces, doctora, sobre la situación de la pandemia actual, desde la infectología. Claro, o sea, ya no hablamos tanto de curvas, de meseta, eso sabemos que hay que verlo siempre en retrospectiva, cuando vemos ya los datos más bien históricos del año pasado. Pero se nota una pandemia que de alguna manera baja ya de esta segunda ola, con la preocupación que sí se instaló desde las palabras del ministro París, y lo dijo el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, que el regreso de vacaciones podría significar rebrotes importantes. Bueno, tal como tú lo dices, la pandemia ha evolucionado con distintos brotes, rebrotes, repuntes, dependiendo cómo lo hayan visto los distintos países. Efectivamente, aquí en Chile tuvimos ese primer brote importante en los meses de mayo, junio, julio. Nos acompañó sobre todo por aumento de casos en región metropolitana, ¿cierto? Que fue lo que donde más se concentraron ese número de casos grande que tuvimos en esa época. Y luego nos estabilizamos, pero no dejamos de tener brotes o rebrotes o repuntes en regiones. Y eso es lo que ha estado ocurriendo, y con eso nos hemos mantenido estables, y de hecho se aumentó en un minuto el número de casos, y por lo tanto no podemos hablar de tener una pandemia ni controlada ni nada menos, sino que de todas maneras están mirando qué es lo que puede seguir pasando. Efectivamente, tal como pudo haber pasado también en otros países, en la medida que vuelve la gente a las grandes ciudades se pueden producir estos nuevos repuntes de casos, y para el caso de la región metropolitana, donde vive más gente y donde se pueden producir más contagios y conducir de nuevo a un nuevo repunte de casos, es donde uno tiene que estar siempre atentos e insistir en que tenemos que seguir cuidándonos porque el virus sigue aquí. Doctora, ¿cómo convive este hecho, esta realidad que nos va a acompañar todo el año, si no es un poco más, digamos, con la situación de esta campaña de vacunación que ha sido muy exitosa, que vamos con números bastante sorprendentes, con la mirada de que aquí a julio haya eventualmente una inmunidad de rebaño, como se ha postulado, y lo más relevante, que de aquí a marzo y los próximos meses, de hecho, el número de hospitalizaciones por COVID-19 vaya descendiendo, que es el primer gran objetivo, y justamente también eso tendría un efecto directo en una baja en la letalidad. ¿Cómo conviven esos dos mundos? La preocupación por eventuales rebrotes cuando las personas ven que ahora se están pudiendo vacunar. Bueno, conviven así como tú lo mencionas, acordándose de las dos cosas. Por un lado, que existe un proceso de vacunación que tiene que continuar, esperamos ordenadamente, priorizando primero a quienes se hospitalizan más, a los que tienen más mortalidad, que son los adultos mayores que han sido vacunados y que van a seguir siendo vacunados, luego a quienes tienen factores de riesgo, como los grupos más importantes de vacunar en este minuto. Y por otro lado, acordarnos que en los pacientes vacunados no existe una certeza de que no van a seguir ¿Doctora? contagiando, por lo tanto, ¿aló? Sí, ¿Sí? perdón que le interrumpa, vamos a volver con la conversación que teníamos con la doctora Lorena Tapia. Doctora, muchas gracias por la espera y por supuesto estos minutos que ha estado hoy en línea. ¿Qué tal? Bien, gracias. No se preocupen. Gracias, doctora. A ver, yo le hablaba un poco de convivir con esta situación de la pandemia que se mantiene, quizás con cifras más halagüeñas, pero dependiendo de qué región vemos, eso es un tema súper relevante, y la vacunación. ¿Cómo ve también ese contexto cuando tenemos buenas noticias, pero que evidentemente también pueden generar cierto relajo, se ha dicho? Sí, exactamente. Recordar que la vacunación es uno de los pilares en el posible control que podamos tener en esta pandemia, pero más que el control de la pandemia, en el control que podemos tener o llegar a tener del número de casos graves, no necesariamente disminuir o de que deje de existir la transmisión del virus. Por lo tanto, en paralelo con esta vacunación, que es una muy buena noticia, esperanzadora, porque va a ir disminuyendo probablemente el número de casos graves, y ese es el objetivo de la vacunación en este minuto, tenemos que seguir cuidándonos. Entonces,
y evitar el relajo es el llamado, evitar el relajo, mantener las medidas de distanciamiento. Hemos aprendido a convivir usando más mascarillas, a un distanciamiento físico, ¿cierto? Ya nos cuesta saludarnos a besos, mucho abrazo, entonces tenemos que mantener con este cierto distanciamiento, con el uso de mascarillas, lavado de manos frecuente, ¿cierto? Y respetando las cuarentenas cuando existan un aumento de casos, si es que así lo deciden las autoridades, o bien las distintas fases del paso a paso. Porque no nos podemos relajar, porque todavía hay un número importante de pacientes que no están vacunados, va a existir un porcentaje de pacientes quizás que no se vacunen, entonces tenemos que evitar que continúen los casos y que continúe creciendo esta pandemia. Claro. Ahora, la próxima semana se da un hito importante en todo esto que estamos conversando, que es el inicio del año escolar, que se ha dicho desde el Ministerio de Educación, se prioriza lo que es la presencialidad en las salas de clases, pero de manera voluntaria, gradual y segura. ¿Cómo ve usted también lo que puede ser esta vuelta a clases, vuelta a las aulas, también con la situación que han tenido que vivir los niños y niñas? Bueno, a nivel de pediatría, a nivel de las sociedades de pediatría y de lo que uno ha ido leyendo y aprendiendo en el día a día con los casos en niños, nos hemos dado cuenta, uno, que los niños afortunadamente no son afectados gravemente por esta infección a un nivel así importante, no como adultos, ni adultos mayores, ni adultos con comorbilidades, es un grupo que queda más bien protegido. Y por otro lado, y a diferencia que con otras infecciones virales donde los niños sí pueden ser un factor importante en llevar el virus a la casa, al parecer en este caso los niños no serían un factor tan relevante. Quienes se infectan más son los adultos, y tendría que ver más bien por la interacción entre adultos que se produce en colegios, en reuniones de colegios, más que los niños se enfermen y lleven el virus a la casa. Y por otro lado está la necesidad para muchos niños de volver a las clases, de volver a tener interacción con sus compañeros, tener clases presenciales, ir al colegio, que en muchos casos es un ambiente protegido para ellos. Entonces, en ese sentido, y además conociendo las experiencias que se tuvo de algunos colegios y de algunas instituciones que pudieron hacer algún tipo de clases mixtas, online y presenciales, disminuyendo el aforo, aumentando el espacio físico entre los alumnos, si es que fuera posible. En ese sentido, uno es partidario de que sí partan, ¿cierto? Que empiecen las clases con todos los resguardos que eso significa, con la educación que tenemos que darle a nuestros hijos, de que se cuiden en ese mismo sentido, con el distanciamiento, el lavado de manos frecuentes, la sanitización después de los lugares, etcétera. En el momento que nos quedan, doctora, quería llevarla también a algo que estaba leyendo hace un ratito y que tiene que ver con la búsqueda de ampliar el universo de vacunados y vacunadas. Me refiero a que sabemos, por lo menos con las vacunas que están actualmente en nuestro país, ya autorizadas por el ISP, que hay restricciones. Por ejemplo, 16 años para arriba. También no se recomienda para mujeres embarazadas, porque obviamente hay un estudio ahí que se tiene que desarrollar con todas las dosis. Y estaba leyendo que el laboratorio Pfizer y BioNTech ya de hecho iniciaron pruebas, un ensayo clínico a nivel mundial para embarazadas mayores de 18 años. ¿Cómo se evalúa también esto? ¿Podría ser un avance? Obviamente está en un ensayo clínico para que justamente sean las embarazadas quienes también puedan acceder a la vacuna contra el COVID-19. Sí, evidentemente los estudios clínicos siempre se parte con población más bien sana, luego se avanza a las poblaciones más de objetivo, que en este caso eran los mayores y pacientes con comorbilidades, y de ahí es donde se han tenido el mayor número de resultados, pero efectivamente hay grupos que también tienen que ser incluidos, como embarazadas y niños también, menores de 16, 18 años, según sea la vacuna. Y esos estudios también se están planificando de manera de tener los datos luego y poder llegar a tener vacunación en esos grupos también. Teniendo buenos datos, es muy posible que la vacunación se plantee también en esos grupos. Y es bien probable, por ejemplo, en embarazadas que se puedan finalmente vacunar, como las vacunamos para otro tipo de agentes como influenza, como bordetela, como tos convulsiva, ¿cierto? Son vacunas que se
se incluyen en el manejo y en el control de embarazadas. Son vacunas que deben recibir las embarazadas y en este caso también tenemos esperanza que los resultados puedan permitir vacunar también a embarazadas que pudieran también estar en riesgo de infectarse y enfermar gravemente. Eso por un lado. De hecho, también dentro de este ensayo clínico, en los próximos meses leía, niños entre 5 y 11 años también se van a sumar al ensayo para justamente poder abordar a los más chicos, que actualmente no, claro, tienen una ventaja con respecto al adulto. Igual se contagian, igual pueden contagiar, pero de todas maneras, estadísticamente hablando, tienen un escenario distinto a los adultos. Pero igualmente lo ideal es tener todos los grupos vacunados. Aquí también se está incluyendo a los niños, obviamente va a demorar un tiempo. Exacto. Ellos ya habían empezado con los mayores de 12 años y ahora están bajando más la edad a mayores de 5, por eso mismo, porque en un virus en que tienes una alta transmisión, lo ideal, y si es que tú logras confirmar que también cae algo la transmisión entre los vacunados, tú vacunando un mayor número de población pudieras lograr que la transmisión o la circulación del virus baje. Y eso podría ser también un objetivo importante a considerar más adelante. Actualmente están enfocados en disminuir los números de casos graves, pero es algo que hay que ver a futuro. Bien, doctora Tapia, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y que esté muy bien. Hasta luego. De nada, hasta luego, que estén Gracias. bien.